Hola, hoy, hoy nos vamos a meter con unas ideas, híjole, bastante retadoras de Michel Foucault. Son de sus cursos allá en el Colegio de France por el 76. Sí, Y vamos a dejar un poquito de lado los temas que más le conocemos, ¿no? Locura, cárceles, ajá, para ver cómo analiza el poder, pero desde la guerra y la historia. exacto. Y la base de esto, pues, son cachitos de ese curso, ¿no? El de defender la sociedad. Y lo que Foucault hace aquí es, pues, darle una vuelta a cómo solemos pensar el poder. Darle la vuelta cómo. Pues en vez de verlo como algo que baja, no sé, de la ley o del soberano, lo plantea más bien como una lucha constante, ¿sabes? Como una guerra, pero por debajo del agua. Suena, suena que quiere romper con eso del contrato social, la soberanía, lo clásico. Totalmente. Y nos dicen las fuentes que esto lo lleva a cosas como biopoder y a una forma muy suya de ver el racismo moderno. Justo eso. Ok. Pues vamos a desentrañar esta forma tan distinta de ver las relaciones de poder, ¿te parece? Va. Mira, Foucault arranca casi confesando que ya estaba un poco harto, ¿no? Del modelo jurídico político, Harto. del de siempre, el de la ley, el soberano. Sí, sentía que hablar siempre de lo mismo. El soberano, la ley y los derechos como que escondía más de lo que revelaba. O sea, no dejaba ver cómo funciona el poder de veras, ¿no? En lo chiquito, en lo cotidiano. Incluso él mismo dice, bueno, admite que sus trabajos de antes, chance, eran medio fragmentados y quería como cambiarle. Entiendo. Entonces, si no le gustaba el modelo de arriba para abajo, ¿qué propuso? Digo, no nomás es criticar, ¿o sí? ¿Tenía algo más? Claro. Propone justo lo contrario, mirar el poder desde abajo, verlo en sus orillas, ¿no? Donde es menos legal, más directo, más crudo. Y para eso da él las llama precauciones de método, como reglas para no caer en lo mismo de siempre. Precauciones, a ver, eso está bueno. ¿Cómo cuáles? Para agarrarle mejor la onda a su enfoque. Pues mira, por ejemplo, dice, no busques el poder en el centro, o sea, no en el rey o la ley formal, sino en dónde se aplica, ¿no? En lo local. Y no preguntes quién tiene el poder, sino cómo funciona, qué técnicas usa, qué efectos tiene de verdad. Ah, ok. Y analizarlo como de abajo hacia arriba. Empezar por los mecanismos chiquitos, las tácticas de dominación locales y de ahí ver cómo se conectan, cómo forman, pues, estrategias más grandes. Centrarse en las prácticas, en cómo se somete. ¿Y cómo se resiste uno? Deja el rollo del contrato y la opresión y se enfoca más en, pues, guerra, represión o lucha-sumisión, algo así. Justamente. Y la implicación es fuerte, ¿eh? Porque entonces la paz social no sería que no hay guerra, Si no, sino la continuación de esa guerra, pero con otras herramientas, ¿no? Bajo una capita de orden legal. Foucault nos empuja a ver esa tensión que sigue ahí. oye, pero a ver, si hablamos de guerra y poder, pues sale luego el nombre de Hobbes, ¿no? Sí. ¿Qué onda con él? ¿No puso él la guerra en el centro con eso de la guerra de todos contra todos? Foucault le da una lectura, híjole, súper interesante. Dice que Hobbes sí habla de guerra, pero que en realidad hace todo lo posible por quitarle lo real, ¿sabes? Por neutralizar la guerra histórica, la de a de veras, la de la conquista. Justo para poder decir, necesitamos al Estado soberano. A ver, ¿cómo que la neutraliza? Yo pensaba que su guerra de todos contra todos era como, pues, describir un estado de conflicto real, ¿no? Es que Foucault dice que para Hobbes es más como un truco teórico, ¿sabes? Una hipótesis nomás para justificar que hay que pasar al Estado civil. Y analiza cómo Hobbes distingue entre soberanía por pacto y por conquista. Ajá. Pero Foucault insiste en que, al final, hasta en la conquista, Hobbes la reduce a que el vencido, por miedo, elige someterse. Y ¡pum! La conquista real, con su violencia, su historia, se disuelve. Queda como un contrato. Medio la fuerza, sí, pero contrato al fin. Y así salva la idea de que el poder de algún modo se basa en el consentimiento. Ya te entiendo. O sea, Hobbes usa la idea de la guerra, pero para acabar reforzando al soberano y al Estado, no para cuestionarlos desde la historia real, las broncas reales. Justo eso.
Foucault hasta dice, medio irónico, que Hobbes es como el ganso del Capitolio, El ganso del Capitolio. Por si... porque alertó del peligro, sí, de la guerra, pero su verdadera chamba fue tranquilizar, no. Reafirmar el poder del Estado al quitarle, pues, el filo histórico a la guerra como concepto. Y esto nos deja pensando, si Hobbes le quitaba el veneno histórico a la guerra, entonces, ¿quién sí la estaba usando como herramienta política fuerte en esa época? Buena pregunta. Si no fue Hobbes el que analizaba el poder como guerra real, ¿quién sí, según Foucault? Alguien seguro estaba en eso. Foucault identifica lo que llama un contrincante estratégico del discurso de Hobbes, del discurso del soberano. Y no es un filósofo solito, es más bien un tipo de discurso, uno histórico-político que agarra mucha fuerza por ahí de los siglos XVII-XVIII. Y este discurso sí pone la guerra en el centro, pero bajo la forma de la guerra de razas. Guerra de razas. Híjole, eso hoy suena a otra cosa muy distinta. Hay que aclarar bien a qué se refería Foucault con eso. Es súper importante eso, sí. En este primer momento no habla del racismo biológico que vendría después, en el XIX. No, aquí razas es más como pueblos o naciones, grupos distintos que están en lucha, una lucha que viene de tiempo atrás, fundamental, y muchas veces marcada por una conquista histórica. Ok. Pero ¿tienes algún ejemplo para que quede más claro este tipo de discurso? Claro, Foucault se mete mucho con el caso inglés del siglo XVII. Hay personajes ligados a la guerra civil, algunos juristas o hasta grupos más radicales como los Levelers, los Diggers, empiezan a desenterrar la historia de la conquista normanda sobre los sajones. Ah, la de Guillermo el Conquistador. Esa mera. Y dicen, oigan, las leyes de ahora, el poder actual, es la continuación del yugo normando, es una dominación extranjera. Y con eso reclaman los derechos perdidos de los sajones libres. La historia se vuelve un arma para decir que la guerra no ha terminado. ¡Órale! Y esto pasaba en otros lados. Mencionaste Francia. Sí, en Francia el ejemplo clave para Foucault es un noble, el conde Henri de Boulainvilliers, a principios del XVIII. Él estaba, digamos, reaccionando contra el poder que acumulaba el rey absoluto. Y su argumento era: nosotros, la nobleza francesa, descendemos de los francos. Los francos, los germánicos. Esos, guerreros germánicos que conquistaron la Galia romana. Y según Boulainvilliers, estos francos tenían derechos propios, por conquista, que eran, pues, más antiguos y más importantes que los del rey. Oye, y me llama la atención cómo describe este Boulainvilliers a los francos y su libertad. ¿Qué era la libertad para él? No suena a lo de hoy. Para nada. Foucault lo subraya. Boulainvilliers no habla de libertad pacífica o democrática, no. Habla de ferocidad, de independencia guerrera, de gusto por dominar. De hecho, Foucault menciona a otro tipo, Freret, que decía que franco originalmente no significaba libre, sino feroz. Feroz. ¡Qué loco! Es el inicio de esa figura del bárbaro lleno de energía, conquistador, ¿no? Que luego va a tener mucha vida en Europa. Muy distinto a nuestra idea actual, sí. ¿Y cómo usaba esta idea Boulainvilliers para explicar el feudalismo y ponerle un alto al rey? Pues argumentaba que el feudalismo no lo impuso el rey, sino que fue resultado directo de la conquista franca. Que los guerreros francos, por ser como eran, independientes y guerreros, se quedaron con las tierras que conquistaron para ellos solos. No se las dieron a un rey que veían nomás como un jefe militar temporal. Ajá. Y así, el poder del rey quedaba limitado por estos derechos de conquista de la raza noble. Foucault hasta analiza cómo Boulainvilliers reinterpreta historias famosas como la del jarrón de Soissons. ¿El jarrón de Soissons? Sí, esa anécdota donde un guerrero franco desafía al rey Clodoveo. Boulainvilliers la usa para mostrar que el derecho guerrero franco estaba por encima del rey. Entendido. Entonces, este discurso de la guerra de razas, ¿por qué le parece tan importante a Foucault? ¿Por qué se detiene tanto ahí? Le da una importancia brutal por varias razones. Una, funciona como una contrahistoria. Contrahistoria. Sí, o sea, desafía la historia oficial, la que cuenta el rey, que siempre busca mostrar unidad, continuidad. No,
Este discurso dice, no, en el origen hay una bronca, una invasión, una guerra que sigue ahí, latente. 2. Pone la guerra real, histórica, en el centro del análisis político y social. Dice que la sociedad está dividida, no es una sola cosa. Y 3. Convierte la historia misma en un arma política. Ya no es un cuento del pasado, sino un campo de batalla donde se pelea por derechos, por denunciar, por llamar a la rebelión. Entiendo la fuerza que tiene como herramienta política, ¿sí? Pero si empezó con la nobleza defendiendo lo suyo, ¿ahí se quedó? ¿O se regó por otros lados? No, y eso es clave para Foucault. Explica que en el siglo XVIII, esta forma de ver la historia y la sociedad a través de la guerra, la división, se generaliza. Se convierte como en una caja de herramientas, de discursos que ya puede usar cualquiera, ¿no? No solo los nobles con nostalgia, la idea del bárbaro, los derechos históricos, denunciar una conquista. Todo eso se vuelve adaptable. Y me imagino que la Revolución Francesa fue clave en esa transformación. Mencionaste a Sieyès. Absolutamente. La revolución es un antes y un después. Y el análisis que hace Foucault de Sieyès es central. Sieyès, el gran pensador del tercer estado, agarra esta idea de nación dividida, pero le da una vuelta de tuerca total. Ya no define la nación por su origen racial, digamos, como Boulainville es con los francos, ni tampoco por estar todos bajo el mismo rey. Entonces, ¿cómo define Sieyès a la nación? Si no es la sangre ni el rey, ¿qué es? Es la función. Sieyès pregunta, ¿qué se necesita para que una sociedad jale? Pues, trabajos y funciones públicas, agricultura, industria, comercio, artes, y también ejército, justicia, iglesia, administración. Todo eso. Ajá, lo básico. Y su conclusión es, ¡pum!, revolucionaria. El tercer estado, o sea, la burguesía, el pueblo, ya hace todos los trabajos importantes y puede hacer todas las funciones públicas. Por lo tanto, dice, el tercer estado es una nación completa. No necesita la nobleza, la ve como un parásito, algo ajeno. Eso sí que le da la vuelta. Ya no es mirar al pasado a buscar derechos perdidos. Exacto. Cambian dos conceptos clave, según Foucault. Primero, el eje del tiempo. La legitimidad ya no viene de una conquista pasada, como la nobleza, sino de que puede ser el Estado ahora y en el futuro. ¿Puedes asumir su universalidad? La meta es volverse Estado. Ok. Y segundo, cambia el eje de la relación. La pelea principal ya no es la guerra horizontal entre razas dentro de la sociedad. Ahora es la relación vertical entre esta nación funcional, el tercer estado, y el Estado, que quiere controlar y ser. Fascinante cómo se apropian del discurso y lo cambian. ¿Y qué pasa después? En el siglo XIX, con los historiadores que vienen después de la Revolución, como Thierry o Guizot. Foucault dice que estos historiadores, que eran liberales, hacen algo bien interesante. Como que mezclan las dos lógicas. Por un lado, todavía usan la vieja forma de ver las cosas, la de la guerra y la conquista. La división entre pueblos sigue ahí en sus historias, ¿no? Galos contra francos, por ejemplo. Pero por otro lado, leen toda esa historia antigua ya con los lentes del presente, la necesidad de construir y administrar un Estado-nación unificado. O sea, mezclan la lucha antigua con las necesidades del Estado moderno. Algo así. Sí, más o menos. La lucha histórica ya no es solo entre razas o pueblos originales. Ahora se ve como el origen de las luchas de ahora por controlar el Estado, su administración, la economía nacional. La vieja guerra de razas se va transformando. Empieza a parecerse más a una lucha por quién manda dentro de una nación que busca ser una sola cosa, un Estado. Y esto, dice Foucault, pues prepara el terreno para pensar ya en lucha de clases y, más adelante, para la dialéctica de Hegel, ¿no? Esa idea de que la historia avanza por el conflicto hacia una verdad universal. Es increíble ir siguiendo ese hilo, cómo se transforma todo. Y bueno, todo esto nos prepara para el último gran giro que analiza Foucault en estos cursos. El paso de ese poder del rey, de la ley, a algo que él llama biopoder. Para entender el cambio, recordemos rápido cómo era el poder del soberano, el clásico.
El poder soberano tradicional, el del rey, se resumía fácil. Era el derecho de hacer morir o dejar vivir. Era un poder que se mostraba sobre todo en su capacidad de quitar la vida, ¿no? De decidir sobre la muerte. Su símbolo era la espada. Y Foucault ve que, por ahí de los siglos XVIII-XIX, empieza a surgir algo distinto, ¿no? Una nueva forma de poder. Justamente, emerge lo que él va a llamar biopoder. Y su lógica es como que, al revés, hacer vivir y dejar morir. Este nuevo poder ya no se enfoca tanto en el cuerpo del individuo, del súbdito, como hacía el poder disciplinario que vio en Vigilar y Castigar, sino en la población como un todo, como un ente biológico. Gestionar la vida de la población. A ver, ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué gestiona? Los procesos de la vida, pero del grupo. Las tasas de natalidad, de mortalidad, cuánto vive la gente, la salud pública. Piensa en las enfermedades que afectan a todos, como las endemias, no solo las epidemias. La vejez, los accidentes, las condiciones de higiene. Se trata de optimizar la vida de la población, ¿sabes? Para que sea más productiva, más fuerte. Y para eso usa herramientas nuevas: la estadística, la demografía, la medicina social, los seguros, mecanismos para regular, para prevenir. Entonces, la disciplina sobre el cuerpo, la que ya había analizado, y este nuevo poder sobre la población, conviven, van juntos. Sí, Foucault dice que se articulan, que se conectan. La anatomopolítica del cuerpo, la disciplina que forma al individuo, se junta con la biopolítica de la población, la regulación de la vida del grupo. ¿Y qué las une? La norma. Ya no es solo obedecer la ley del rey, ahora hay que ajustarse a normas médicas, estadísticas, de producción. Es cuando llega lo que Foucault llama la sociedad de normalización. Vale. Un poder que ya no solo castiga o mata, sino que administra, optimiza, normaliza la vida. ¿Y eso qué implica? Digo, es un cambio bien profundo. Una consecuencia que Foucault señala, y es interesante, es cómo cambia nuestra actitud hacia la muerte. Si el poder del rey se lucía en el patíbulo, el biopoder, como está centrado en administrar la vida, tiende a esconder la muerte. Esconderla. Sí, se vuelve algo privado, limpio casi tabú, ¿no? Porque es justo el punto donde el poder sobre la vida, pues, fracasa. Él menciona de pasada el caso de Franco, ¿no? Cuando agonizaba, cómo se intentó alargarle la vida artificialmente, como un símbolo de este poder que se aferra a la gestión biológica hasta el último momento. Y aquí es donde conecta esto con el racismo moderno, que Foucault dice que no es nomás un prejuicio, ¿verdad? Exacto. Para Foucault, el racismo moderno, el que se desarrolla desde el siglo XIX, no es solo una ideología de odio, no es solo una opinión, es una tecnología clave del biopoder. Tiene una función muy, muy específica dentro de este sistema que quiere hacer vivir. A ver, ¿cuál es esa función? ¿Cómo puede encajar el racismo en un poder que supuestamente quiere fomentar la vida? Suena contradictorio. Su función, dice Foucault, es volver a meter la posibilidad de matar, el viejo derecho del rey, pero dentro de la lógica del biopoder. ¿Y cómo hace eso? Pues, partiendo al campo biológico que el biopoder quiere cuidar. El racismo traza una línea, ¿sabes?, dentro de la población. Separa lo que debe vivir de lo que puede o debe morir. Crea razas que considera superiores, cuya vida hay que cuidar y mejorar, y razas inferiores, degeneradas, peligrosas, cuya muerte no solo se acepta, sino que se presenta como algo necesario para la salud, para la pureza de la raza buena. La muerte del otro es la salud de la raza. Esa frase que resume la lógica, híjole, sí que es escalofriante. Lo es. Y según Foucault, esto nos ayuda a entender por qué los estados modernos pueden volverse súper asesinos precisamente en nombre de la vida y la biología de su población. El nazismo sería el ejemplo más brutal. Una mezcla de biopoder, control biológico obsesivo de la población aria y un ejercicio masivo del derecho a matar. El exterminio de judíos, gitanos, otros grupos vistos como infrahumanos o peligros biológicos. El racismo se vuelve la condición para que el Estado que cuida la vida pueda también matar, y matar a lo grande.
Foucault incluso sugiere que esta lógica puede darse en otros casos, como cuando el enemigo de clase en el socialismo se ve no solo como un rival político, sino como un peligro biológico para el cuerpo social sano. Híjole, sí que ha sido un recorrido denso, pero muy revelador, ¿eh? Vimos cómo Foucault le entra a la crítica del poder como ley, como soberanía, y propone verlo como guerra. Analizamos ese discurso de la guerra de razas como una contrahistoria, que luego se transforma con la Revolución Francesa y la idea de nación funcional. Ajá. Y al final, llegamos a este concepto de biopoder, ¿no? Centrado en gestionar la vida de la población, y donde el racismo aparece como una tecnología para decidir quién vive y quién muere. Definitivamente, la perspectiva de Foucault nos obliga a repensar qué es el poder hoy en día. No es solo la ley, no es solo la represión que se ve, es también esta gestión detallada de la vida, esta normalización, esta administración de poblaciones. Y nos deja la advertencia de que, bajo esa superficie de gestión vital, los viejos mecanismos de la guerra, de la división racial, pueden reactivarse de formas nuevas y peligrosas. Y eso nos deja chance con una reflexión final, ¿no? Si el racismo está tan metido en esta tecnología de hacer vivir y dejar morir, ¿de qué maneras, quizás más sutiles o con otros nombres, funciona hoy esa lógica? ¿Cómo se decide hoy en nuestras sociedades a quién sí se le invierte en su vida? ¿Quién recibe cuidado? ¿Quién es un riesgo, una carga? ¿Y a quién, pues se le deja morir o se considera que su vida no vale tanto? Es la pregunta que Foucault nos deja ahí, flotando. Y que resuena muchísimo con debates de ahora, ¿no? Salud pública, migración, seguridad, desigualdad. Sin duda. Una pregunta para seguirle dando vueltas. Con esto cerramos nuestra exploración de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de las ideas de Foucault.